Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, de las 17 horas, el cual corresponde al tema Ecuador en el siglo XX, de la asignatura de Estudios Sociales. Este seminario está dirigido para los estudiantes de nivelación de la carrera de turismo. Nuestro docente invitado el día de hoy es el máster Carlos Fonseca Largo. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador, con una especialización superior en Gestión y Patrimonio Histórico, otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es magíster en Ciencias de la Educación, obtenido en la Universidad Indoamérica y candidato doctoral por la Universidad Nacional de Rosario en la República de Argentina. Es docente medio tiempo en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y de la Universidad Politécnica del Carchi. Sean todos bienvenidos. Recuerden, señores estudiantes, que deben mantener, por favor, sus micrófonos en silencio. La exposición tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Al final, ustedes tendrán 10 minutos para hacer sus consultas o exponer sus inquietudes a través del chat, para evitar la interrupción al expositor, ¿no? Muchas gracias. Bienvenido, máster Fonseca. Podemos iniciar con su exposición. Gracias. Gracias, muy amable, muy buenas tardes. Realmente es un honor regresar a la universidad, a la ESPE. Me ha abierto bastante las puertas, me introdujo al mundo de investigación, al mundo de la docencia en nivel superior. Tengo mucho y grande aprecio a la Universidad de ESPE. Les felicito, muchachos, están en una buena universidad, aprovechen el tiempo, aprovechen lo máximo que se pueda sacar de la universidad. Bueno, yo voy a trabajar con lo que es la parte de ciencias sociales, lo voy a tratar de ir vinculándole a lo que es su carrera de turismo, para que más o menos ustedes puedan relacionarse y tengan un poco más de amplitud científica y puedan trabajar de aquí en adelante dentro de las cargas horarias normales de la ISPE. No sé si me ayuda a compartir la pantalla, tengo permisos para compartir, ¿me facilitan? Déjame ver. A ver, Sí, vamos a ver si sí, ya. A ver. No puedo, déjame ver otra vez, intentarle. Listo, muy bien. Me confirman, listo, ahí está. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, está cargándose. Listo, Ya, ahí ya está. listo, vamos a tratar de ir trabajando y viendo lo que se va a desarrollar. Bueno, entonces yo voy a trabajar con lo que es el Ecuador en el siglo XX, acontecimientos importantes. Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero si es necesario voy a detenerme en unos puntos críticos que es necesario entender y saberlo ya. Y voy a tratar de relacionarles bastante con la carrera de turismo. Listo, bueno, en la universidad lo que desarrollamos a mí me encanta trabajar con las clases dando problemas, ¿sí? Básicamente yo soy casi formado en lo que es investigación. Entonces yo les voy a compartir una pequeña investigación que estamos desarrollando a la que nosotros le llamamos las revoluciones, ¿sí? Aquí vamos a presentar las dos caras de la moneda de las dos grandes revoluciones que tiene el Ecuador en el siglo XX. Por un lado tenemos la revolución liberal que inicia o se da inicio en la lógica lineal del tiempo del siglo XX y obviamente la revolución ciudadana que no es por terminar, sino que sería una doble cara de la misma moneda, ¿sí? Entonces, antes de empezar, yo pretendo entender que conocemos el término revolución. Este término ha sido muy manipulado por muchas personas, filósofos, historiadores especialmente, y ninguno de ellos han tratado de comprender o llegar a lo que es un significado social de lo que es revolución. A mí siempre me gusta trabajar con filósofos que tengan una idea postmodernista, a pesar de que a veces no tiene un asentamiento científico y peor de legitimidad el postmodernismo. Está en nuestras ideas trabajar en esa forma desde latinoamericanos, desde lo que somos concepciones latinoamericanas.
Obviamente, Hannah Arendt no es latinoamericana, pero es una persona alemana que tiene procesos de entender y comprender estos términos que en vez de ayudar a una sociedad, en vez de ayudar a una sociedad, ha ido destruyendo. Entonces, podemos nombrar a Marx, que nos hablan de revoluciones y como es una regla social, tiene que darse. Podemos hablar de Mantilla, que nos habla de la revolución, que es un proceso de cambio, de destrucción y reestructuración. Pero la mejor forma de revolución, para mi manera, para nuestra investigación, para entender los cambios que se están dando desde la revolución liberal y la revolución ciudadana, que le podemos entender como revolución entre comillas, igual, obviamente la revolución liberal entre comillas, es de Hannah Arendt. Y él nos dice que la revolución son las encarnaciones de la atribución política que tiene un ciudadano. O sea, debe existir una revolución en cada política formal de un ciudadano. Y esta revolución se da desde un individuo, y aquí tiene una palabra muy especial, Hannah Arendt, que es la pluralidad. O sea, una revolución se da, además, desde el individuo a la pluralidad. Se debe reconocer que una revolución tiene que nacer de los grupos sociales plurales, de los grupos sociales o de los etnogrupos que se van formando dentro del Ecuador. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero nombrar este término? Porque los grandes actores de las revoluciones, tanto liberal como ciudadana, supieron trabajar este significado de plurinacionalidades, pluralidad ciudadana, grupos sociales para llegar al poder. Obviamente el poder también tenemos como otro término que es medio complejo entenderle. Tampoco habrá tiempo para entender lo que es el término poder, pero también es necesario saber que cuando usted trabaja dentro de una revolución tiene que implantar legitimidad, no legalidad, sino legitimidad. Esas son mis dos corrientes filosóficas que quiero trabajar dentro de lo que es las revoluciones del siglo XX, lo que es la ciudadana y lo que es la liberal. Hay que tomarles bien de pincitas, con mucho cuidado estos términos de revolución, tanto ciudadana como liberal, porque uno peca de estar en contra o a favor de alguien. Realmente no estamos en contra ni a favor de alguien, sino estamos viendo cómo la manipulación bajo una legalidad y legitimidad llegan al poder y se olvidan de los grupos sociales. Se rompe esta estructura y comienzan a destruir. Voy a tratar de ir vinculando con todo lo que ustedes debían haber leído de lo que es el problema del siglo XX. Ojalá tengamos tiempo, pero yo lo voy a hacer lo más rápido posible. Listo. Entonces, cuando ya hablamos de revolución, aparece la primera revolución del siglo XX, que es la famosa revolución liberal. ¿Por qué se da este tipo de revolución? No sé si ven la pantalla. Porque hay un sentimiento de privación social. Ya no tenemos una protección natural. Entonces, cuando no hay una privación natural, que era antes de la revolución liberal, hablamos de la dominación de la iglesia, los conservadores, no podía existir una revolución, tal vez rebeliones, pero no una revolución. Entonces, cuando la persona se da cuenta que este sentimiento de privación social se da en los grupos populares, comienzan a tener la necesidad de romper órdenes sociales instaurados, lógicas sociales, y comienzan a reclamar tal vez un papel social, tal vez comienzan a reclamar, entre comillas, el poder, como les explicaba, entender el poder, tal vez desde Foucault, tal vez desde de Sousa Santos, de entender el poder. Va a ser muy complejo explicarles ahorita, pero tal vez estas personas necesitaban tener un cierto grado de poder para transformarse en actores sociales. Obviamente que eso no iban a entregar los grupos que estaban dominando. Eso les cuento en los conservadores. Muy bien, aparece Loyer Faro. Y obviamente él se da cuenta que si se les entrega un poco de poder bajo un proyecto de legitimidad a estos grupos sociales de personas, va a poder gobernar, ¿sí?
Obviamente, comienza a crear una estructura, comienza a tener una estructura, una formación, me disculpan, como ahora se va trabajando desde la casa, estos muchachos vienen y, bueno, hasta ahora tampoco soy acostumbrado a trabajar, pero bueno. Retomemos el tema. Entonces, hablábamos entonces que la mujer va a tener este papel o va a necesitar tener este papel de ser protagonistas de la vida social y vida pública. Entonces, Eloy Alfaro, para dar su revolución liberal, se da cuenta la necesidad de entregarles ciertos poderes, pero no un poder del grupo hegemónico, sino un cierto tipo de poder que le va a crear una legalidad y una legitimidad. O sea, un poder donde nunca tuvo, y ahora te voy a dar unas migajas de ese tipo de poder. Por eso yo creo que de las dos revoluciones solo entregó pocas migajas de poder y por eso continuamos con el mismo sistema, con el mismo orden social. Una revolución dentro de la modernidad debe cambiar el orden social. En estos casos que estamos viendo, la revolución liberal y la revolución ciudadana no cambiaron órdenes sociales, ¿sí? Sino que mantuvieron el orden social un poco fuera de un desequilibrado nada más. ¿Sí? Entonces, con la lógica de la modernización, con la cohesión social, aparece la mujer y se puede vincular a lo que es la vida pública en la sociedad. Obviamente aquí ya les da la facultad del voto. Algo genial, aquí aparece a los grupos feministas, aparecen los grupos en Guayaquil, especialmente los grupos de mujeres, que comienzan a pedir sus derechos, ¿no? Listo, entonces eso sería el papel de la mujer en la revolución liberal, un papel donde el Estado necesita modernizar y para modernizarse necesita ser homogéneo, o sea, igual para todo, derechos iguales, ¿sí? Eso vamos a ver después en la revolución ciudadana que va transformándose y se va cambiando. Listo. Otro cambio social que se da dentro de los grupos populares, grupos invisibilizados por por el grupo hegemónico, son el poder que los afrodescendientes tienen como derecho y, igual que las mujeres, les entrega cierta parte de poderes. ¿Esto qué quiere decir? Listo, te damos una libertad, son libres, no hay pena de muerte por deudas, les libera, entre comillas, el afrodescendiente, el afroecuatoriano es libre, pero realmente ¿a dónde va? Tiene que regresar de nuevo al peón. Obviamente, con un cuerpo legal para poder ser cancelado su salario, su sueldo, pero realmente tuvo que regresar. Y el otro grupo, que es muy, pero muy fraccionario en el estado ecuatoriano, son los indígenas. Asimismo, Eloy Alfaro en su revolución liberal se da cuenta que al entregar un Estado plurinacional que siempre buscaron estos grupos indígenas, siempre buscaron estar presentes en la vida del Estado, les entrega cierto grado de ciudadanía. Pero este grado de ciudadanía es decir, a ver, tú eres ciudadano común, ya no eres indígena, a los ojos del Estado eres un ciudadano ecuatoriano. Entonces aquí tú vas a obedecer las leyes, entre comillas, ciudadanas. Igual, entonces aquí ¿qué pasa? Hay una ruptura epistemológica de los indígenas al querer formar parte del Estado. Obviamente son procesos contextuales que se dan en la época. Entonces aquí el indígena, aparece el registro civil obviamente, se inscribe como un ecuatoriano y se olvida de un Estado plurinacional. ¿Sí? Muy bien. Obviamente viene la Revolución Juliana, la Revolución Juliana para mí solo son ciertos tipos de rebeliones, como les explicaba, no rompe estructuras,
no rompen el orden social, sino quieren mantener el mismo orden social. Con la Revolución Juliana obviamente no sucede lo mismo, son cambios, o cambios pero muy superficiales, y llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente viene la época cacautera, que por muy poco tiempo que se tiene, no se puede trabajar ciertos aspectos, pero yo voy rápido al proceso de la doble cara que les comentaba al inicio. Entonces aparece lo que es la Revolución Ciudadana. Entonces, con la Revolución Ciudadana se pretende crear un nuevo Estado, una nueva lógica de gobierno que viene arrastrando 30, 40 años, 50 años de atrás. ¿Sí? Entonces aquí es genial entender que estos comportamientos colectivos rechazan la fuerza de este nuevo movimiento llamado Revolución Ciudadana, Alianza País, pero sí les da legitimidad. Recordamos que en Eloy Alfaro les daba cierto tipo de poder, pero a favor del Estado. En cambio aquí la Revolución Ciudadana rechaza ese tipo de poder, de ese tipo de fuerza, pero le da legitimidad a estos grupos sociales. ¿Cómo comienzan a trabajar estos procesos de legitimidad? Entregándoles algo que años atrás les fue quitado o que nunca lo tuvieron. Ejemplo, vamos a ver si podemos entender el dilema de la interculturalidad. La Revolución Ciudadana entendió que este grupo indígena, que toda la vida estuvo buscando, además de ingresar a la vida política del Estado, necesitaba vincularse como grupo social visible. Obviamente, los grupos hegemónicos jamás van a permitir que un grupo social invisibilizado por años de historia, por lógicas de la modernidad, permitiera ingresar al mundo, tanto político, económico, educativo, social, cultural. Entonces la Revolución Ciudadana le da ese espacio a ellos y les permite ingresar a este mundo lleno de legitimidad. Obviamente, asimismo, entre comillas, porque les da migajas de legitimidad a estos grupos de personas, tanto mujeres, negros, indígenas, como decir, bueno, yo te voy a dar este proceso, yo te voy a dar este espacio social, este espacio público, pero hasta ahí nomás. Entonces, esta lógica se construyeron los gobiernos de la Revolución Ciudadana. Listo, eso es lo que les explicaba. ¿Cuándo se crea una legitimidad? Cuando usted como ciudadano, entre comillas, igual entre comillas, porque son términos que debemos ir desmenuzando después. Entre comillas, usted entrega el poder de elegir y ser elegida a otra persona para que mediante la fuerza, mediante el Estado, administre tanto lo económico, lo político y lo social. Y este es un claro ejemplo. Si ven las cifras, fue un claro ejemplo de legitimidad que ganó la Revolución Ciudadana. Supo manejar las carencias que tenían estos grupos subalternos, estos grupos olvidados, para llegar al poder. Obviamente después se les da las espaldas. Entonces, hablamos de una revolución ciudadana donde evita que este grupo de personas tenga todo el poder, pero sí un poco de legitimidad. Les hace creer que tienen una lógica de legitimidad, pero no poder. Entonces ahí se comienza a elaborar los problemas que tenemos en la actualidad. Muy bien, el papel de las mujeres de la Revolución Ciudadana es muy conflictivo, pero él supo entender que lo que buscaba la mujer es un espacio en lo político. Porque años atrás era imposible, había un rechazo desde los movimientos políticos, desde los gobernantes, el que una mujer gobierna. Y tenemos el caso de Rosalía Arteaga. No duró ni 2 días porque no estaba bajo nuestra lógica machista el que nos gobierna una mujer. Entonces, bajo esta lógica, Rafael Correa, como líder de la Revolución Ciudadana, entiende
que a la mujer, a estos grupos sociales, se les puede entregar un poco de legitimidad, que estén vinculadas a la vida pública y con eso pueden construir una nueva revolución. Sí, obviamente, como les explicaba, los dos tipos de revoluciones van a estar siempre en juicio, porque ni el uno ni el otro llegaron a cambiar los órdenes sociales que establece una revolución. Porque en teoría hablemos de revolución, cambio del orden social, pero en la práctica los grupos que hacen la revolución siempre fueron decepcionados. Entonces, en teoría hablemos de revolución, pero en la práctica no lo hubo. ¿Sí? El otro grupo, bueno, a ver si tengo el otro grupo. Bueno, no le tiene la presentación, son los grupos de los afrodescendientes y los grupos no contactados de la región amazónica. Estos grupos no contactados de afrodescendientes supieron tener una viabilidad en el estado de la revolución ciudadana como actores sociales y políticos, incluso lograron tener una nueva memoria, bueno, entre comillas, memoria en lo que es el estado ecuatoriano. Ya no hablamos del negro, sino hablamos del afroecuatoriano. Entonces comienzan a crear ciertas lógicas en estas nuevas revoluciones y va cambiando las formas de entender a estos grupos sociales que ahora quieren visibilizar. Algo genial que siempre me interesó fue el socialismo del siglo XXI, que es la parte económica que se maneja dentro de la revolución ciudadana. Y no te olvides que la revolución liberal, en cambio, hablaba del neoliberalismo, del liberalismo o del capitalismo. En las dos lógicas, tanto la revolución ciudadana del siglo XX, el socialismo del siglo XXI, que es un capitalismo vestido de paternalismo social, paternalismo gubernamental, siempre tuvo que obedecer grupos. Igual que la revolución liberal, supieron obedecer grupos. Obviamente terminaron mal los dos caudillos. Uno fue arrastrado, asesinado, y el otro, como sabemos, está con prisión por actos de corrupción. Listo. Esa es la cascarita que les quise presentar el día de hoy. Por poco tiempo no se puede trabajar más, sino hay que desmeduzar aquí. Por ejemplo, aquí faltaría trabajar sobre cómo la iglesia, a pesar de que fue un grupo de poder muy, pero muy instaurados en el Ecuador, dio el paso a que se dé la revolución liberal. ¿Sí? Y otra cosa de la creación o el desarrollo, la construcción del ferrocarril, que fue una lógica genial que tuvo que unir la costa y la sierra. Lo que antes se demoraba 2, 3 semanas, incluso meses para comunicarse, con el ferrocarril lo hicieron. ¿Sí? Pero más que todo debemos entender que las dos líneas de revoluciones siempre entregaron a los grupos sociales, a los grupos vulnerables, a los grupos invisibilizados de la historia, un cierto grado de legitimidad para poderles manipular, controlar, ocuparles y acabarles totalmente. Porque si una revolución liberal hubiera sido muy, pero muy instaurados desde las lógicas que se trabaja dentro de un posmodernismo, como lo explicaba Hannah Arendt, Foucault, estaríamos hablando de una sociedad mucho más avanzada. ¿Sí? Igual, si hablaríamos de la revolución ciudadana con la integración de la mujer al poder, los grupos excluidos ahora son incluidos. La mujer ya deja de tener ese papel o ese rol de no poder administrar una entidad pública a administrar una entidad pública, pero ve que no se avanzó mucho. Avanzamos 2 pasos y digamos retroceder 10. Entonces estas revoluciones hay que tomarlas pero muy a detalle y hay que iniciar un proceso de investigación.
Sí, nosotros estamos haciendo este proceso de investigación muy lento, con mucho cuidado, para no caer en el mismo problema que han caído antes, ¿no? De construir una historia, a veces digo una historia sin historia, construir una historia a partir de las lógicas hegemónicas y llegamos a lo mismo. Entonces lo que debemos nosotros es comenzar a criticar este procesos históricos, a entender cómo estas famosas o estos famosos caudillos de la historia, o estos dos grandes caudillos de la historia, supieron manipular al pueblo, supieron manipular a los grupos de poder, perdón, a los grupos invisibilizados, y supieron manejar al grupo de poder que ahora está. Sí, sí, es muy complejo, realmente este trabajo es para 1, 2, 3 días de seguir, ir deshilando y comenzar a conectar a las nuevas lógicas, los grupos sociales. Pero por cuestión de tiempo yo me permito trabajar con estos dos tipos de revoluciones. No puedo trabajar, o sea, sería imposible trabajar con toda la reconstrucción histórica que tienen. Yo creo que para eso están ustedes, para leerle, pero lo que yo quiero es que entienda que todo este tipo de historia están reconstruidas en lógica hegemónica. A pesar de que hablamos de un cambio que se da en estos procesos históricos, son cambios muy, pero muy superficiales. Son cambios que se les otorga cierto tiempo a los grupos subalternos para sentirse un poco más tranquilos, contentos y después olvidarles. Entonces, realmente sí es muy, muy complejo y muy tedioso trabajar con los procesos históricos. Ahora bien, ustedes en su carrera de turismo, no deben ustedes replicar lo mismo que se ha hecho durante el proceso histórico. Ustedes tienen que replicar ciertos tipos de investigaciones desde el pensamiento crítico. Hay una nueva lógica de hacer historia que se llama revisionismo histórico, que nace de las lógicas latinoamericanas. Entonces, estos tipos de revisionismo histórico comienzan a criticar nuestra historia. Y comienzan a criticar porque nuestra historia no está construida bajo la lógica ecuatoriana o bajo la lógica latinoamericana, sino son historias eurocéntricas, son historias encerradas en la parte de los grupos de poder, manipuladas por el grupo de poder para que nosotros nos mantengamos en cierto tiempo con migajas de poder, con migajas de legitimidad para mantener el orden social que se ha llegado a mantener. Esos muchachos, yo les quise compartir este pequeño proceso de investigación que estamos trabajando. Yo le vi pertinente, doctora, el de trabajar en este tipo de investigación, porque no podía yo exponer todos los detalles del problema del siglo XX. Entonces espero que les haya servido mucho o que les sirva de mucho lo poco que aquí estoy exponiendo, sin olvidar que hay que comenzar a recrear una nueva historia. Hay que comenzar a criticar la historia que tenemos en los libros y realmente observar a profundidad cómo fueron los mismos procesos y cómo fueron que estos procesos están tejiendo nuestras formas sociales. Esos muchachos, no sé, dejo de ¿Sí? compartir, Muchas profe, gracias, y máster. Muchas gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, a través del chat para que el máster Fonseca nos pueda ir contestando alguna inquietud que ustedes nos indiquen en el chat, ¿no? A ver, Kevin nos pregunta, ¿qué es lógica hegemónica? muy bien. Las lógicas hegemónicas son los procesos de órdenes sociales. O sea, te instauran en tu memoria colectiva un sentido común bajo un proceso de entender que así es la sociedad. Y si tú haces mal este tipo de sociedad, qué pena, ya no eres parte de esta sociedad y toca ¿qué? Reeducarte. Y si no te reeducas en esta lógica hegemónica que te maneja este grupo de poder, especialmente la lógica hegemónica está o viene desde el europeo. Esa es nuestra lógica hegemónica. Manejar conceptos europeos,
Y si hay un concepto que está fuera de este fenómeno europeo, ya no formas parte de ser ciudadano o de ser civilizado, ya eres del otro. Entonces las lógicas hegemónicas son los pensamientos de sentido común que te instaura desde Europa. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta o es Bien, un trabajo es un trabajo muy complejo, muy grande y hay que ir tejiendo bastante esto. bien. Muchas gracias, Máster. Melanie nos indica, dice si puede explicar un poco sobre el neoliberalismo y capitalismo que mencionó anteriormente. Muy bien, los procesos capitalistas son procesos históricos y dentro de estos procesos capitalistas históricos, a ver, voy a trabajar Marx. Marx nos habla sobre un proceso funcionalista orgánico. O sea, esto quiere decir que el capitalismo es funcionalista, o sea, funciona. Y si no funciona, ¿qué tiene? Que ir restaurando. Entonces, el primer proceso de capitalismo se llamó liberalismo. Liberar al ciudadano a que pueda vender su conciencia, entre comillas, negociar, comprar, vender, o sea, libre mercado. Pues se llama liberalismo. Pero se dieron cuenta que este liberalismo comenzó a desarrollar procesos de opresión y comenzaron a haber movimientos revolucionarios. Entonces, tuvo que evolucionar el capitalismo. Entonces, aparece este liberalismo, libera precios, no funcionó, o bueno, funciona, pero la gente comienza a cansarse. Y aparece el neoliberalismo, un nuevo liberalismo. ¿En qué se diferencia? Que este nuevo liberalismo va a tener un control de las personas. ¿Sí? Y conectamos con la lógica anterior, que nos decíamos la lógica europea, ser consumista. O sea, tu teléfono vale $1000, ¿cuánto ganas al mes? 400, tienes que trabajar 2 meses, 3 meses para trabajar. Un televisor, neoliberalismo, ¿no? Un televisor te vale $2000, le tienes en la casa, tienes que salir a trabajar para pagar el televisor que no lo ves. Entonces son lógicas europeas que te instauran en la cabeza para seguir tú en la formación de trabajar, vender. La fuerza de trabajo no es lo que vendes como persona, sino tu tiempo. La lógica del neoliberalismo es vender el tiempo al trabajador. ¿Sí? Entonces, más o menos así sería lo que es el capitalismo. El capitalismo es una esfera muy grande y dentro del capitalismo tenemos el liberalismo y el neoliberalismo, que forman la misma lógica. ¿Sí? Eso Bien. sería de lo que es la pregunta. Matthews nos pregunta y nos dice, después de la inscripción de los grupos indígenas, ¿cómo se vuelve a tratar y a integrar a los mismos y cómo se podría combinar la lógica hegemónica? Ya, muy bien. Sencillo. La lógica hegemónica te viene del Estado. El Estado es un orden social. ¿El Estado qué hace? Organizar y administrar a las personas. Las fuerzas o instaura a las personas por medio del poder. ¿Y el poder qué es? Reprimir a la persona. Listo. Entonces, los grupos étnicos, los grupos indígenas, ¿qué buscaban siempre? Ser plurinacionalidad, tener un Estado plurinacional. O sea, ser reconocidos como estados, como un grupo étnico. Listo, eso entrega las revoluciones. Listo, eso es lo que tanto quieres, listo, correcto, te entrego lo que es tu plurinacionalidad, te entrego tu educación pluricultural, pero hasta ahí nomás, yo no te entrego el poder. Entonces ahí se sigue manteniendo la lógica hegemónica, de seguir gobernando una sola persona bajo ciertas capas o esferas de subgrupos para mantenerse en el poder. ¿Sí? Esa sería una Bien, respuesta más corta que podríamos trabajar muchas para que vayan. gracias. Karen nos pregunta si el gobierno actual es comunista o socialista. Ninguna de las dos. El gobierno actual llegó a ser realistas. Sí, a pesar de que nace de la Revolución Ciudadana
y del socialismo del siglo XXI, porque todo el mundo confundimos al socialismo del siglo XXI como un comunismo o como un socialista. No, el siglo XXI sigue siendo un capitalismo. Yo les explicaba que el capitalismo es un proceso evolutivo. Cuando el proceso evolutivo ve que no está funcionando, tiene que cambiar de nombre. No es funcionando, cambia de nombre. ¿Hasta qué? Hasta que llegó a cambiar al socialismo del siglo XXI. ¿Sí? El socialismo del siglo XXI tiene una lógica así, un poquito diferente al grupo hegemónico europeo, sí, un poquito diferente, pero siempre sigue manejando esa forma de gobernar bajo el poder. Listo, entonces el gobierno maneja mucho poder y tiene que instaurar bajo el sistema capitalista, en este caso norteamericano. Regresamos a las lógicas norteamericanas. ¿Sí? Entonces es un gobierno capitalista. A pesar de que tenga tintes socialistas de entregar bonos, eso no quiere decir que sean socialistas. Eso quiere decir que son tal vez paternalistas, pero no son socialistas. El socialismo debemos ver de diferente manera, debemos entender al socialismo no desde la lógica de Marx, sino desde la lógica latinoamericana. No sé Bien. si tengan otra pregunta, muchachos. Nancy nos dice, por favor quisiera un corto comentario de una frase que se emitió sobre el retroceso de 10 pasos atrás sobre la participación de la mujer en esta revolución ciudadana. Muy bien. Yo les decía que en el problema de género, las mujeres siempre han buscado el papel no protagónico. Bueno, yo creo que deberían buscar el papel protagónico, pero siempre han buscado un papel en la vida pública del Estado. Consiguió con el voto popular, lo que quiero que entiendan es, con el voto, con la facultad del voto, no es que estuvo solucionado el problema de la mujer en la vida pública. Solo se les dio el derecho al voto, y ese derecho es un derecho que ya está en parte de ti como ciudadana, si le queremos entender en eso. Entonces, se les da un derecho que debían tener. Entonces, por eso digo, caminamos un paso y retrocedemos 3, 4, 5, porque solo se cedieron un derecho que debían tener. Es como si tienes el derecho a la vida, pero el día de mañana ya no lo tienes. O sea, es ilógico quitarte un derecho de que por sí tú lo tienes. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Darles ese derecho nada más. Visibilizarles el derecho. Pero nada, y de ahí nada más. O sea, tú no puedes llegar a ser gobernante. Porque incluso en lo que es la Revolución Ciudadana, solo llegaban a ser binomios. Y de hecho, si entendemos que antes de la Revolución Ciudadana, la mujer no tenía papel protagónico en la vida pública, o sea, no podía llegar hasta tener un binomio. No llegaba a ser vicepresidenta, en este ejemplo sería. Entonces, por eso yo digo, retrocedemos 10 pasos. Porque se les entrega un derecho que de por sí están en su vida, como un proceso de legitimidad. Sí, eso sería. No sé si hay otra pregunta. ¿Sí? Máster, Anita nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre afrodescendiente y afroecuatoriano? Bueno, ahí sí, como tenemos una línea tan frágil, tan delgada, que es el yo y el otro. Entonces, yo no te puedo responder como afrodescendiente o como afroecuatoriano porque no pertenezco a este grupo cultural. Entonces, yo puedo pecar, en cambio, si me pongo al otro lado y decir, el afrodescendiente es un grupo étnico que se llega a reconstruir bajo tejidos sociales de la vida ecuatoriana. Y bueno, ahí la mayor parte viene de África, cuando hubo buques de negreros, encallaron en las costas de Esmeraldas. Pero lo que nosotros debemos de entender son conceptos que deben nacer del propio ciudadano, del propio del que vive. Yo te puedo decir, ¿qué es mejor? Entenderte como indígena si no eres indígena. O sea, te voy a explicar de la mejor manera. Yo siempre he admirado los grupos mestizos, los mestizos somos nosotros,
Y cuando dicen listo, va a haber el Inti Raymi, listo, correcto, ahí el Inti Raymi hay que ponerse los trajes de los otavalos. Entonces yo siempre digo, a ver, no es que nosotros ponemos los trajes de otavalos y ya somos otavalos. Tal vez nos estamos disfrazando de otavalos, pero jamás vamos a dejar de ser mestizos. Entonces yo no te puedo responder, decir que son los afrodescendientes o afroecuatorianos desde una cosmovisión afroecuatoriana o afrodescendiente. Yo te puedo decir desde mi cosmovisión latinoamericana y mestizo, que son grupos de personas que buscaron mantenerse en el tejido social de la vida ecuatoriana. Pero sería bueno, sería genial que estos grupos afrodescendientes ya reconstruyan sus propios conceptos. ¿Sí? Entonces eso es medio complejo, es muy delicado, es una línea, por eso me quedé tan callado, porque es una línea muy frágil entre el otro y el yo, el de querer entender cómo es la otra persona, pero sin violar esa cosmovisión que tiene la otra persona. Sí, les va a servir bastante en lo que es la carrera de turismo, porque ustedes van a estar muy apegados a estos grupos étnicos que buscan crear sus propios saberes y sus propios conocimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado de llegar como mestizos, como somos la mayoría, y decir, listo, vamos aquí a ponernos un centro turístico en Otavalo. Porque aquí hay que generar economía. Entonces, ¿qué estás generando aquí? Una lógica diferente de ellos. ¿Sí? Entonces, muy delicado estos tipos de tratar de definir un significado de algún grupo étnico. Y listo, no sé si habrá otra pregunta. Bien, estimados estudiantes, ustedes saben que por cuestión de tiempo, ¿no? Vamos a responder a una última pregunta que nos dice Natalie. Nos dice, en la Primera Guerra Mundial, ¿por qué el archiduque Francisco fue a Sarajevo y por qué viajaba con su esposa? Bueno, eso ya sería de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo poco que he trabajado dentro de lo que es la historia universal, creo que fueron por fines de amistades políticas, porque creo que Sarajevo tenía problemas con Alemania. Bueno, Alemania siempre tuvo problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que bajo esa lógica fue. Realmente sí pecaré por responderte porque yo no trabajo con lo que es historia universal, más bien trabajo con lo que es poco de historia latinoamericana. Bastante, yo me especializo en eso. Sí. Bien. Muchísimas gracias, máster. Les damos gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación. Damos por terminado este seminario. Recuerden continuar leyendo los contenidos de sus asignaturas. No se olviden que esto corresponde a una nota, ¿no? A una de las calificaciones, el avance en sus aulas virtuales. El link de los videos será enviado a su correo y pues pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube, ¿no? Muchas gracias, máster. Gracias a todos. Damos por concluido el seminario. Muchas gracias, hasta luego. Me pasé súper bien.